Bienvenidos a la clase número 11, Lenguaje y Comunicación. Soy tu profesora, Sol Rocío Salinas, y hoy día veremos los textos publicitarios. Ven a aprender. Pero antes recuerda que Mafalda te dice que revises más de una vez cada una de las clases, con el objetivo de aprender más y mejor. Hecho el compromiso, vamos a la acción. Hoy día veremos el texto publicitario, la función, la definición, los elementos, la estructura y los tipos. Definición. Un texto publicitario es aquel que busca convencer al lector de que realice una determinada acción. El ejemplo más claro es el texto que busca animar a comprar, pero la acción también puede ser unirse a una causa, rellenar un formulario u otras. En general, los textos publicitarios suelen ir acompañados de imágenes y emplean una serie de recursos literarios para llamar la atención del lector y resultar convincente. Y vamos con la estructura del anuncio publicitario. A la hora de elaborar un anuncio publicitario debemos conocer cuáles son los componentes que tenemos que tener en cuenta, que considerar. Se suele decir que la anatomía perfecta está compuesta por los siguientes elementos: cabeza, cabecera, que son un grupo de palabras; el texto, que es lo que viene después de esa estructura; diseño e ilustración, que son los iconos; el pie, que está al final del afiche; el logotipo, que es el símbolo. Y entonces veamos las funciones de los textos publicitarios. La primera función que tienen algunos textos es la apelativa. Se centra el mensaje en el receptor con el fin de persuadirle para modificar su actitud. Si ves la imagen, aparece un perfume y se busca que la persona que compre ese producto cambie su actitud y lo siga utilizando en el tiempo. Función poética. El publicista trata de utilizar el lenguaje de manera peculiar para que el mensaje sea distinto, atrayente, extraño, con la intención de que el receptor repare en él. Y entonces el ejemplo dice ahí: la vida es mía, pero el corazón es suyo; la sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. Te das cuenta que utiliza una función poética, es como un poema. Luego tenemos la función referencial. Efectivamente se nos presenta por la imagen, por el texto o por ambas cosas a la vez el producto. Y entonces vemos como el producto está en primer plano, siendo lo importante en ese texto. Y luego la función fática. Al publicista le interesa que el canal de transmisión esté disponible, eso le asegura que la comunicación se esté produciendo. Y vemos en ese afiche cómo se instaura un canal que tiene que ver con lo auditivo, ¿ya? Te debo recordar que no es necesario que te aprendas de memoria estas partes, pero sí que las sepas aplicar. Ok, entonces en publicidad tenemos los elementos y los tipos. Los elementos: la publicidad que se inserta en el medio escrito, prensa, carteles, paneles, consta de palabras, textos e imágenes. Y las palabras, como ya te lo he dicho, constituyen el eslogan, que es la frase repetitiva, o el texto secundario, que es el contenido. Por otro lado, la publicidad también tiene distintos tipos, que son la comercial, la institucional y los carteles. ¿Y ahora vamos con la evaluación? No. Ahora vamos con una gran diferenciación que es importante que tú sepas, porque lo más probable es que varias de las preguntas de la prueba tengan relación con este concepto. La diferencia entre propaganda y publicidad. La propaganda consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y la conducta. La propaganda se relaciona con las ideas. No vende un producto, vende una idea. Mientras que la publicidad, su objetivo es informar al público sobre la existencia de bienes o servicios a través de los medios de comunicación. Entonces, la propaganda vende una idea y la publicidad vende un producto. Y aquí viene entonces un ejercicio. El primer afiche de McDonald's, ¿qué es? ¿Una propaganda o una publicidad? Muy bien, es una publicidad, vende un producto. Y no más por la defensa de animales, entonces es una propaganda, ¿ya? Es importante que logres diferenciar cuando algo vende un producto y cuando algo ofrece una idea, ¿ya? Ok, pues ahora sí, vamos entonces con los ejercicios.
Y antes de que tengamos que llegar a esa parte, te recordaré por última vez la estructura del afiche publicitario, ¿ya? Tengo acá entonces un afiche publicitario y vamos a las partes. El afiche, las partes son el eslogan, que es la frase repetitiva, que sería en ese afiche para que sigas disfrutando más. El texto secundario, que son las virtudes del producto, sin gas, con jugo de fruta natural, sin azúcar adicionada. La imagen donde aparece una botella que tiene la forma y el color de lo que contiene su producto, de la fruta. Luego la cabecera, que es nuevo sabor granada. El logotipo, que es el símbolo de la CCU. Y el diseño es la diferencia de colores y formas entre el fondo y la forma, ¿ya? Entonces ahora sí, ya repasé más de una vez, ya sabes las partes, sabes para qué sirve y ahora vamos a aplicarlo entonces en textos de carácter no literario. Ok, a practicar entonces tenemos este texto que es no literario, publicitario, y vamos, eslogan, no más champú de mujeres, y el icono, la imagen del desodorante, ¿ya? Acá no vemos el logo del producto y tampoco tenemos muchas más palabras y es por eso que solamente diferencié estos dos elementos. Y sigamos entonces con las 6 preguntas para interrogar un texto. El que vende champú de hombres, quién, ego, cuánto en todo momento, dónde lo puedes usar en tu casa, cómo, cada uno de los aspectos que se describen dentro del afiche y para qué se crea este texto, para convencer. Veamos otro ejemplo. Eslogan, la galleta favorita de Chile. Icono imagen, un vaso, un joven, una galleta. Texto secundario, madura o naciste ayer. Y vamos entonces con las 6 preguntas para interrogar un texto. El qué, las galletas Oreo. ¿Quién? Las galletas. ¿Dónde las puedo consumir? En casa. ¿Cuándo? Durante el día. ¿Cómo? Cada una de las acciones descritas dentro de ese afiche. ¿Y para qué se escribe? Para convencer. De más está decir que es un texto de carácter no literario y es un afiche publicitario. Veamos este ejemplo. Eslogan, comer sano es tu mejor medicina. Logo, la manzana, el logo del producto, de Vivanda. Imagen, icono, las pastillas donde están los vegetales. ¿Qué vende los vegetales? ¿Quién aparece mencionado? Vivanda. ¿Cómo? Cada uno de los hechos de este texto. ¿Cuándo debo consumir esto? Al momento de tener hambre. ¿Dónde? En mi casa. ¿Y para qué se escribe? Para convencer. Recuerda que este texto es de carácter no literario y es un afiche publicitario. Veamos este otro texto. Texto publicitario o propaganda. Muy bien, propaganda. Icono, la palta, eslogan, come sano, come aguacate. Texto secundario, ayuda a tu corazón. Y vamos con las 6 preguntas para interrogar un texto. ¿De qué habla? De las paltas. ¿Quién aparece mencionado? Las paltas. ¿Cómo? Los hechos que describe este afiche. ¿Cuándo puedo consumir este producto? En cualquier momento. ¿En dónde lo consumo? En casa. ¿Y para qué se crea este texto? Para convencernos de una idea. ¿Te das cuenta que cualquier texto yo le puedo realizar las 6 preguntas para interrogar un texto? ¿Sí? Ok. Y entonces, en resumen, hoy día vimos los aspectos esenciales del afiche. Recuerda que el afiche busca convencer y los aspectos esenciales son el eslogan, el texto secundario, el logo, el icono, ¿ya? Y es importante que no olvides diferenciarlo entre lo que es publicidad, que vende un producto, y propaganda, que vende una idea. Y a continuación te invito a realizar la siguiente prueba que te permitirá saber cuánto has aprendido en todas estas sesiones de clase. Suerte, no te desanimes, que estés muy bien y hasta acá llegó esta clase. ¡Chao!